El 24 de febrero, Rusia atacó a su país vecino, Ucrania. En respuesta, Occidente impuso duras sanciones económicas. El objetivo, obligar a Rusia a poner fin a la guerra contra Ucrania. Ese es el paquete de sanciones más duro que ha aprobado el bloque. Pero ¿será que estas medidas realmente están funcionando? Las sanciones son una forma de persuadir a un Estado para que cambie su comportamiento sin utilizar tropas o armas. Well, the main goal of the sanctions, which were introduced now against Russia, is of course to stop the war in Ukraine. The West is trying to force Putin to end the war by making it harder to fight the war, by making Russia's economy weaker. Las sanciones incluyen medidas dirigidas a personas, instituciones estatales y sectores económicos completos. Veamos cuáles son algunas de las sanciones vigentes. Días después del ataque de Rusia, la Unión Europea y otros estados occidentales acordaron sanciones financieras de gran alcance. Se prohibieron todas las operaciones con el Banco Central de la Federación Rusa que estuvieran relacionados con la gestión de las reservas y activos del banco. El Banco de Rusia tiene grandes reservas, muchas de ellas se encuentran en el extranjero, por ejemplo en Europa. Con la inmovilización de sus activos, Rusia ya no puede acceder a los activos que haya almacenado en bancos centrales e instituciones privadas de la Unión Europea. Estas prohibiciones también fueron impuestas por otros países como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Además, 10 bancos rusos fueron excluidos del sistema SWIFT, un amplio servicio de mensajería que facilita considerablemente el intercambio de información entre bancos y otras entidades financieras. Esta exclusión significa que los afectados quedan prácticamente aislados del sistema financiero internacional. The financial sanctions were the first ones to really hit Russia and the first ones who were already effective, quite effective in the first days. Russia was able to fend them off to some degree, but financial sanctions are always the most effective ones in the very beginning. Algunas sanciones tendrán un efecto a más largo plazo. Veamos un ejemplo. Los países de la Unión Europea ya no pueden exportar ciertos productos a Rusia. La lista es larga y abarca desde productos de lujo como autos de alta gama hasta productos químicos y tecnología moderna. Now we are seeing that, especially what is hurting Russia is that it cannot import, that its supply chains are broken. In many parts of the economy, there's simply a lack of parts and materials and supplies to keep the production running. Muchos tipos de tecnología ya no están disponibles para Rusia. Un problema para el país es, por ejemplo, cómo mantener a sus aviones en funcionamiento si no tienen acceso a piezas de repuesto, y esto solamente es un ejemplo. Pero la ausencia de algunos bienes está causando mayores problemas que otros. There's a technology embargo, and this will make it very difficult for Russia in the future to further develop its economy, and also Russia's oil and gas sector will suffer from these technology embargo because it will not be able to develop new production sites, and its production will ultimately also shrink. Lo que nos lleva a otra fuente de ingresos sumamente importante, los combustibles fósiles. Las exportaciones de productos petrolíferos son un factor clave en la agresión militar de Rusia contra Ucrania. El problema, la Unión Europea depende en gran medida del gas y el petróleo rusos. Alemania, por ejemplo, ha reducido las importaciones de energía rusa, pero probablemente le llevará años acabar con las importaciones de combustibles fósiles rusos. Hasta entonces, seguirá dependiendo del petróleo ruso. En los primeros 100 días de guerra, los importadores pagaron miles de millones de euros por los combustibles fósiles procedentes de Rusia, debido al aumento en los precios de la energía. Otros países también importan de Rusia gran parte de los combustibles fósiles necesarios. Sin embargo, el bloque decidió imponer un embargo parcial sobre el petróleo ruso. A Hungría, Eslovaquia y República Checa se les autorizó importar petróleo ruso hasta nuevo aviso debido a su gran dependencia. De una manera u otra, el embargo al petróleo es un arma de doble filo. Because the oil embargo does not hit
the, let's say, pro-European or open-minded or, well, at least well-informed and critical part of the Russian population, but it affects the state budget, which finances the war, and it affects the elites around Putin, because the energy sector in Russia is mostly controlled by people who are from the inner circle of Vladimir Putin himself. Pero aunque la Unión Europea consiga desligarse definitivamente de los combustibles fósiles rusos, ¿podrán las sanciones obligar a Putin a poner fin a la guerra en Ucrania? Well, the sanctions are working, this is already clear, but there's a limit to what sanctions can achieve, and we also have to be very honest about that. Sanctions are a very important part of EU's policy and reaction to the war in Ukraine, but they cannot be the only policy. It really needs to, there needs to be complementary policy of supporting Ukraine to fight this war, which at the moment I think is, even more important.